sea todo cosas que ocurren entre bambalinas, porque no quiero ni intimidar ni asustar a los lectores. Es una serie, o mis libros, quiero que lleguen a todo el mundo, pero sí tengo en mente escribir una saga en la que describa absolutamente todo de manera explícita. Os puedo asegurar una cosa, va a molar y os va a dejar alucinados. Okay. ¿Qué conexiones tiene Anderson con Stephen Leeds y su manera de crear personajes? Quiero decir, Stephen Leeds dice, necesito alguien que hable árabe, y saca a alguien que hable árabe. Very good question. Well done. In a way, Stephen Leeds and his psychosis is a metaphor for the writer who has all of these characters running around in their head and not always obeying what they say, but lends them great powers to do really crazy and cool things. So yes, that is kind of a metaphor for the writer himself. Buena pregunta. Stephen Leeds es una especie de metáfora de la psicosis del escritor que tiene todos esos personajes en su cabeza. Un escritor tiene toda esa cantidad de personajes en su cabeza y los personajes no siempre le obedecen. Así que mola el poder utilizarlas como metáforas de la vida del escritor, las personalidades que tiene Leeds en su cabeza. All right, this lady right here. No. Me too. Oh, okay. Yeah. Yeah, I agree with you. I have told the people making Mistborn that the film that I would definitely seriously consider a series in whatever format if they can get the right people involved. I would definitely say yes, and I've told them that. The video game, I don't know that I can give you any news. It seems to be perpetually not getting made. I like the guys in charge of it. I have confidence that someday they will do one, but I have no idea when. But I'm more confident about a film, even though we just had the rights lapse and resold them. We will see what happens. It seems like they have some good motion going, and television is definitely on the table. Pues tengo un acuerdo precisamente para el desarrollo de parte de la saga. He hablado con alguna gente para hacer Mistborn. Se ha planteado hacer una serie de animación, efectivamente, en 2 o en 3D, está por ver todavía, pero si encontramos a la gente adecuada, sí, seguramente se hará, pero estamos en ello todavía. En cuanto al videojuego, no tengo novedades, no sé si se va a hacer o no, no estoy seguro. He hablado con los tíos que lo hacen, espero que sí, pero todavía no puedo darte una fecha. Y en cuanto a la adaptación cinematográfica de Mistborn, habíamos vendido una opción sobre los derechos, acaban de volver a nuestras manos, ha expirado esa opción, pero espero que alguien vuelva a interesarse. Y en cuanto a la serie de televisión, desde luego, si alguien me lo propone, yo estaría muy interesado. Okay, your hand went up first. Yeah. Mm-hmm.
Very nice, very nice, very nice. Well done. Yeah, Emily sat right there. I don't know why. I pointed at those seats. I even told them, look, there's empty seats right there. No, they didn't take them. But that's very clever. If you were confused, that is from Legion, which I did just turn in the second book of Legion, and we just sold the rights in the UK and the US, so I assume that the Spanish will be forthcoming. Yep. Mm-hmm. Muy buena pregunta. El caso es que esos 3 sitios se quedaron libres porque los habíamos guardado para Emily, la mujer de Brandon, que está amablemente repartiendo las camisetas, para Cara y para Isaac, de sus 2 amigos que le acompañan en este viaje. Pero la pregunta que ella hacía en concreto era una referencia a 3 de las personalidades que aparecen en el libro de Legión. Y ya que sacamos a colación Legión, en deciros que estoy a punto de acabar el segundo libro, que he vendido los derechos para su publicación en el Reino Unido y en Estados Unidos, y supongo que no tardaré en venderlos para España. I can go more, but they flashed the lights. Does that mean we need to go? Okay. This guy really is excited about the opportunity. The Second Legion? The Second Legion is twice as long, so yes. Mm-hmm. El segundo es el doble de largo. Yeah. I thought you were asking about us leaving. Yeah. Okay. So do we have time? We'll do one more then. We'll do yours and then we'll be done. Oh, we have time? Okay, go ahead. Yes, I have. In fact, I want to write one in the Cosmere in the future where people are traveling between the worlds. But beyond that, I have had a pretty good idea recently for a science fiction story. So if you watch for the Spain story that I eventually release, it's probably going to be science fiction. Cosmere, dentro de ese universo sí quiero hacer una historia acerca de viajes interplanetarios. Es una buena idea y quiero hacer algo que recuerde a las historias de ciencia ficción. Quiero hacer una ciencia ficción de corte más clásico, así que si prestáis atención a esta historia que estoy empezando a escribir en España y que seguiré durante el viaje, a lo mejor ahí incluyo algo. Okay, let's do it. Oh, right there. Go for it. Yes. Mm-hmm. You know, I don't usually cast people. Once in a while I do. The characters in Legion are all cast as actors. But for most of my books, I don't cast them. Kaladin, I have an image in my head of who he is, and it's half Japanese, half Arabic guy with curly dark hair. It's just who he is in my head, and I couldn't really point to an actor other than to say, you know, if you find any half Japanese, half Arabs, that's what he would look like. Normalmente no juego a hacer repartos en mi cabeza ni le pongo cara de actores a mis personajes. Sí lo he hecho en algunas ocasiones y os puedo decir, por ejemplo, que en el caso de Legión, todas las distintas personalidades en mi cabeza tienen la cara de diferentes actores. Pero en el caso de Kaladin en concreto no tengo a nadie en mente. Lo único que os puedo decir es que es alguien medio japonés y medio árabe, de pelo oscuro y rizo, y eso es lo único que tengo en la cabeza. No tengo ningún actor en mente. Si no creo que ninguno de vosotros lo tenga tampoco, simplemente si os encontráis con alguien medio japonés, medio árabe, pues... Okay. Ooh, in the way back right there, the guy. Yep, go for it.
Oh, good question. Sobre Camino de Reyes, que lo está disfrutando muchísimo, si tiene un solo protagonista o si hay 3 o 4 en realidad. I would say for me there are 10 characters of the Stormlight, 1 per book of the 10 books, and we're going to have a flashback sequence for each one in their given book, kind of illustrating who they are. But for the first 5, the main characters really are Dalinar, Shallan, Kaladin, Eshonai, and Zeph. Those are my main characters. And for the back 5, there will be different main characters, though some of the first characters from the first 5 will still be around. The focus will turn more toward another group. Wow. Okay, you just point at me and I'll say them, okay? Me habéis pillado con la única que no he leído. De los 10, tal como yo lo veo, va a haber 10 protagonistas distintos, uno por libro. Y de hecho, cada uno tendrá un flashback explicando su historia. Va a haber, por tanto, un protagonista por cada uno de los libros en los 5 primeros que conforman la saga, que son Dalinar, Shallan, Kaladin, Eshonai, and Zeph. Y en los 5 libros siguientes habrá otro grupo de personajes totalmente distinto. But I do consider it an ensemble rather than one person. Pero sí me llegué a plantear que fueran un grupo de personajes en lugar de uno solo por novela. All right, let's go on this side over here. All right, the lady right here. Antes has comentado que todos los héroes son chicos. Y a lo mejor es que no he leído suficiente, pero lo he estado pensando, a ver cómo hago esto sin hacer spoiler. En el Antris, ella ha mencionado, el héroe es Rauden, que es un chico. Pese a que Saren hace mucho, Rauden es el quien lleva el peso. En Warbreaker, en el Aliento de los Dioses, el héroe es Warbreaker. Y incluso en Mistborn parece ser que el héroe es quien parece ser, pero luego no es. Lo he intentado. ¿Cuál consideras tú tu personaje femenino más así como heroína? I would argue that Vin is the hero of the Mistborn trilogy. Even if the mythological sort of sense of things don't define the same way, Vin is the hero of that series, and the series is about her. And so, yeah, I would say that one. And Warbreaker, I'd also say that the Warbreaker is about Ravina and Ciri. That's who the book is about. I would say that in Elantris, it is Raoden that is the main character of that. And in Way of Kings, I would say it's Kaladin. The Words of Radiance, I would argue it's equally Kaladin and Shallan. So I would probably say Vin at this point for most, since that trilogy is her trilogy. But we shall see what happens with other books in the future. Thank you. Bien, en el caso de Hijos de la Bruma, yo diría que Vin, una de las protagonistas de los Hijos de la Bruma, en el sentido mitológico de la palabra, en el sentido tradicional, la serie es acerca de ella. La serie cuenta su historia. En el Aliento de los Dioses se habla de la relación entre las dos hermanas, sobre todo entre Levina y Ciri. En el Antris el protagonista es Rauden. Y en el caso de Camino de Dioses, Kaladin y luego Kaladin y Shallan en el segundo tomo. Pero diría, respondiendo a tu pregunta concretamente, que el personaje femenino más desarrollado, más cercano a la idea de la heroína tradicional que tengo es Vin. La trilogía es suya, por lo menos de momento. Luego ya veremos qué es lo que pasa en otros libros. Okay, on this side over here. Your hand went up first. It was her, yeah. Oh boy, that's like asking my favorite child. I like them all for different reasons. It's so hard to choose that I don't know that I could say which one I enjoy. Because sometimes the hardest ones are the most satisfying. And is that fun? Well, it's not quite as fun, but it's more satisfying. While others are just a breeze that are easy to write, but aren't quite as monumental.
And so there's a give and take for each one. It's different. Es como preguntarme a cuál de mis hijos prefiero. La verdad es que no puedo responder. Los quiero a todos por distintos motivos y me resulta muy difícil elegir uno. Quizás los más difíciles de escribir sean los que me producen más satisfacciones, pero al mismo tiempo hay otros que se escriben de una manera mucho más ligera y que son como una especie de brisa, y eso es algo que también me gusta mucho. No podría decirte, yo creo que los quiero a todos por igual, pero de diferente manera. Okay, in the middle somewhere. Okay, you right there, sir. Los metales de Italia tienen algo especial, me refiero, por ejemplo, si un armático va a causar, podría quemar esos metales o tendría que quemar otra cosa. They would be able to use the metals on other worlds. The metal is a key that allows them to access power. The metal itself is not the power. Podrían utilizar los mismos metales en distintos mundos, porque el metal ejerce como llave, que abre la puerta al poder. El metal no es el poder en sí, sino la llave que permite el acceso. This will be very important to the future of the Cosmere. Y eso va a tener mucha importancia en el futuro de Cosmere. Okay, let's do the lady right there. Yeah. I would be an Allomancer. That one's easy. If I could choose, I think it would be the most fun and the most versatile. What has been the hardest to do? I don't know. Probably the Wheel of Time magics, because they are, while they are very good, they are different from the way that I approach them. They're a lot more open-ended. There's a lot more that can happen. And so doing those magics my way, but not undermining his story, was somewhat difficult. Si pudiera elegir, sería Alomántico, que puede utilizar absolutamente todos los metales. Es el más divertido, es el más versátil. En cuanto al que más me ha costado, pues adaptarme a los de la rueda del tiempo, porque es una forma de usar la magia distinta a la que yo concibo. Es una forma de usar la magia mucho más abierta y no siempre sabes qué es lo que va a pasar con ese tipo de poderes. All right, we have two more questions, so we'll go over here to this guy. Sí, yo me pregunto, tienes un montón de sagas abiertas, libros que estás escribiendo, y cómo puedes soportar la presión de todo el público que te pide que termines, que continúes sus sagas favoritas, y cómo no empiezas a mezclar todo el contenido que tienen tus libros. Mixing them isn't difficult. I am able to keep stories straight very easily, but it is quite a pressure from the fans who really want answers and sequels to their favorite stories. And so I hope that everyone will just be patient with me. The way my process works is I am productive when I am constantly switching between projects. It just is how I work. I don't think I would be any faster if I wrote only one. In fact, I think I'd be slower. And you would not see books nearly as fast if I had to stick to one thing for quite a long time. I'm not saying I'd be as slow as, say, George Martin, but I'd be probably pretty slow if I weren't switching. En cuanto a la mezcla, no me resulta difícil porque lo tengo bastante claro en la cabeza. En cuanto a cómo llevo la presión de los aficionados, eso ya es harina de otro costal. Porque claro, todos quieren que escriba lo siguiente, la secuela de su serie favorita, de su serie preferida. Lo que pasa es que a mí me resulta muy productivo como escritor seguir el proceso de ir cambiando de proyecto. Creo que si tuviese que ceñirme a una sola serie, no iría más rápido, sino que sería más lento. Si no pudiera ir cambiando de una cosa a otra, iría más lento. Bueno, no te digo que llegue a un nivel George R.R. Martin de velocidad, pero sí sería más lento si no pudiese cambiar entre saga y saga. All right, one last one, and I'm going to make Emily work. We're going to go to the person up here on the top. La última, y voy a hacer que Emily se pegue un paseo porque va a tener que subir al gallinero.
It doesn't happen that much to me. A book is an exploration of a character and characters. And so as I'm writing them, I'm exploring who they are and discovering who they are. So yes, in a way they live well beyond the page and they need to, but it's not like they surprise me. It's more that as I'm writing, I'll say, I now understand this character. If they're surprising me, it means I don't understand them. And that's a bad thing for me. I do come to understand them as I write, and then I change my outline to fit who they've become, and that's very important to me. But it's not so much they surprise me as they grow and develop and become the person that instinctively I know they must become. No me suele pasar muy a menudo que sea un personaje el que tome el control, ni mucho menos. Yo creo que el libro consiste en realidad en la exploración de los personajes. Creo que según voy escribiendo, voy explorando a los personajes y voy descubriendo quiénes son. En cierta forma, los personajes siempre viven más allá de la página escrita. Lo que ocurre es que un personaje que yo estoy escribiendo no puede sorprenderme, no debería poder sorprenderme. Sería muy malo que el personaje en realidad me sorprendiese, porque soy yo el que está contando su historia. Cuando llega el momento en el que realmente, que no es una sorpresa, sino simplemente que sé que va a llegar el momento en el que comprendo al personaje, en ese momento en que lo comprendo es cuando puedo adaptar la historia, cuando puedo ajustarme a ese cambio que a lo mejor ha tenido el personaje, a esa evolución, cuando todas las piezas acaban por encajar, porque he ido desarrollando el mundo, la historia y los personajes a la vez, pero es algo que me sale casi de manera instintiva. Okay, we have one shirt left, but I'm not going to do it for a question. I'm going to ask you something myself. Now, I think this is a long shot. I don't think it'll exist, but I just want to ask. I like to collect coins from every country I visit, and I like to try and get the original ones, not the euros, before you switch to euros. Do you have an old coin that you would trade to me for a t-shirt? Awesome. All right. Thank you very much. Última intervención y no es para una pregunta. Colecciono monedas y me gusta tener las monedas originales de los países a los que visito. En el caso europeo, o de la Unión Europea más bien, aquellos que no están en la zona euro. ¿Alguien tiene pesetas? ¿Alguien tiene pesetas? Le da una de las monedas y a cambio se va a llevar una camiseta. Wow, thank you so much. Okay, the t-shirt's right there. Thank you. Muchísimas gracias. Great, let's go ahead and close it. Bueno, gracias a todos por venir, ha sido un placer estar aquí con Brandon Sanderson y nada, la noche continúa con los hijos de Mary Shelley. Quedaos todos por aquí.